Bueno, muchachos, muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el momento en que estén viendo este video. Vamos a dar inicio pues a nuestro segundo espacio de clase. En este momento pues digamos que estamos cumpliendo el cronograma dispuesto en el compromiso académico. Recuerden que habíamos establecido que el segundo momento que acompaña la clase está compuesto pues por un video de pregrabado correspondiente a una sesión no sincrónica de la clase. Mm, en esta ocasión también voy a dejar un material aquí mismo en la penúltima diapositiva cuando terminemos pues el video para que ustedes lo consulten, lo vean y hagan respuesta a un cuestionario pequeño que tenemos también contenido en la última diapositiva de estas presentaciones que vamos a hacer. Eh, el propósito es pues con esto también cumplir lo del material de la tercera semana que se propone en el compromiso académico. La idea también es ir colgando algún material en el transcurso de la semana que complementará este material que se dispone en la semana 3. Con esto digamos que vamos cerrando la brecha en términos de las semanas para irnos igualando en la temporalidad con el curso. Bien, vamos entonces a iniciar. Entonces, de acuerdo pues a lo que se plantea en el microcurrículo, debemos empezar con un escenario de entendimiento de conceptos básicos. Todo ejercicio eh, académico alrededor de los sistemas de gestión de calidad tiene que empezar por entender o por comprender la, la importancia de los sistemas como elementos que están intrínsecos y están allí eh, siempre visibles en el entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces vamos a empezar por la teoría general de sistemas. No vamos a profundizar a fondo, no vamos a llegar a fondo en las explicaciones que se puedan hacer sobre la teoría general de sistemas. Vamos a tomar algunos conceptos básicos. Allí encuentran el nombre del libro que nos acompaña en esta teoría. Pero sí nos vamos a ir, si bien no profundizar, sí vamos a incorporarnos un poco en el proceso mismo de entender las dinámicas de los sistemas, algunos tipos, algunos atributos que existen para ellos, y con esto poder tener claridad sobre estos conceptos que nos van a permitir a nosotros más adelante entender el concepto de sistema ya desde una dimensión organizacional. Que tengamos claro la definición de lo que es un sistema, ¿sí? Encontramos cuatro definiciones de diferentes autores. Eh, tenemos, por ejemplo, el concepto de sistema que se llama conjunto de partes y sus interacciones. Otro concepto que se puede rescatar es el conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos. Fíjense que en esta primera interacción o explicación como tal, decimos que es un conjunto de partes y sus interacciones, es decir, un elemento que se pueda considerar un sistema es algo que tiene diferentes elementos que la componen y esos elementos de alguna manera tienen un canal de interacción, ¿sí? Es un concepto básico del sistema, es un concepto muy vago de lo que es el sistema, pero que deja cierta claridad sobre lo que puede coincidir en términos de sistema. Bien, ahora nos vamos a aventurar a un concepto un poco más elaborado que dice conjunto de partes coordinadas. Fíjense que se evoluciona
En esa explicación se habla de conjunto de partes coordinada y en interacción, muy consecuente con eh, el anterior concepto que analizamos, pero fíjense que acá ya se habla de coordinación, es decir, no hay una interacción aleatoria o una interacción simple, sino que la interacción tiene una coordinación, es decir, las diferentes partes, ya sea en modo tiempo o modo espacio, saben en qué momento intervenir para lograr un objetivo o un conjunto de objetivos específicos. Fíjense que aquí tenemos ya una explicación un poco más elaborada, más detallada de lo que podría ser un sistema. Ahora bien, aventurémonos a otro concepto. Hablamos entonces de un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo, o que se encuentran bajo la influencia de fuerza en alguna relación definida. Aquí ya nos adentramos un poco a un concepto más fuerte, más profundo sobre lo que puede ser un sistema. Fíjense que aquí hay un objetivo específico que para poder ser logrado, o un conjunto de objetivos específicos que para ser logrados requieren de una coordinación de las partes. Aquí habla de las mismas partes o también lo iguala al concepto de objeto, una parte la considera objeto, y que esos objetos interactúan, muy parecido a lo que hablábamos acá o lo que hablábamos en la anterior definición. Pero aquí dejan claridad de que esa interacción genera un todo, ¿sí? O sea, esos elementos al interactuar generan un todo como tal. Aquí me voy a detener un momento y voy a hacer una explicación al respecto. Un todo podríamos considerarlo el cuerpo humano, ¿cierto? Fíjense que el cuerpo humano es un todo compuesto por partes, ¿cierto? Y esas partes interactúan. Ahora, imaginémonos ese cuerpo entero, imaginémonos los diferentes sistemas que reconocemos y que desde primaria siempre nos enseñaron, y es el concepto de sistema nervioso, de sistema sanguíneo, de sistema respiratorio, de sistema gástrico bueno, se me escapa en este momento la frase, pero digamos que todo está, el sistema que conforma lo gastrointestinal, ¿cierto? Entonces, fíjense que si consideramos esos que la biología llaman sistemas para el cuerpo humano, lo consideramos un objeto, entonces digamos que son objetos que interactúan, tanto el sistema sanguíneo como objeto, el sistema nervioso como objeto, el sistema respiratorio como objeto. Se consideran una interacción que forman un todo. Todos esos sistemas conforman el cuerpo humano, o sea, ese todo imaginario que tenemos. Y podríamos también considerar que si no conforman un todo, pues están bajo el dominio de una fuerza en particular o eh, algo superior que ejerce presión, fuerza o genera eh, interacción sobre esos objetos, ¿sí? Eh, Aquí podríamos, por ejemplo, hablar del mismo sistema solar, ¿cierto? Y cada uno de sus elementos, siendo el planeta, un planeta, reduzcamos el ejercicio a algo muy básico, un sistema solar lleno de planetas, que se ven influenciados por una fuerza superior, llamémoslo la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y esa fuerza de gravedad eh, permite que haya una relación definida entre esos objetos, ¿cierto? Y esa relación definida son las órbitas esféricas o, perdón, las órbitas elípticas que tienen los planetas. Entonces, fíjense que un grupo de objetos
que interactúan pueden estar formando un todo, recordemos un cuerpo humano, y que ese todo al interactuar generan un efecto que se puede ver, el calor de la persona en movimiento, una persona interactuando. O podemos ver un grupo de objetos que si bien al interactuar no forman un todo como tal, ¿cierto? En este caso, este ejemplo del sistema solar, aunque cualquiera podría decir, bueno, pero es que el todo es el mismo sistema solar. Miremoslo como elementos independientes, son planetas que están en una posición específica, pero que se encuentran influenciados por una fuerza, en este caso la fuerza de gravedad, que genera un efecto, y ese efecto es unas órbitas elípticas alrededor del Sol. ¿Listo? Allí uno podría considerar que cada cuerpo es independiente, ¿cierto? Y que su interacción está dada por esa fuerza de gravedad como tal. De hecho, pues cada cuerpo también genera su propia fuerza de gravedad que seguramente influirá sobre el otro planeta cercano o lejano que tenga. Espero pues que vaya siendo claro en ese sentido. Si no soy claro para poder resolver las inquietudes, les rogaría que una vez vayan teniendo las preguntas, me las puedan hacer llegar a través de un mensaje interno o a través de correo electrónico, o me solicitan un espacio para hacer una sesión de asesoría para poder aclarar todos estos conceptos que estamos viendo el día de hoy. Y nos vamos a ir con un cuarto concepto de lo que es un sistema. Entonces podemos encontrar que una cuarta definición, un sistema es un conjunto de objetos con sus relaciones. Mira que aquí pues ya se parte de la idea de que los objetos están allí por algo y que cada objeto puede o no relacionarse con otro, ¿cierto? Pueden existir sistemas muy complejos donde hay unas relaciones entre objetos y, eh, y todos los objetos podrán relacionarse con los otros objetos, como en una relación de uno a muchos, ¿cierto? Entre cada objeto de uno a muchos. Cada objeto se relaciona con muchos elementos o con muchos objetos alrededor. Pero mire que aquí también en esta última definición nos dejan claro que no necesariamente la relación tiene que ser de uno a muchos, sino que puede ser de uno a pocos o de uno a uno. Y eso tiene cierta lógica, ¿sí? Los sistemas como tal no necesariamente necesitan que todos los objetos se interrelacionen entre sí a la vez o al tiempo. Eh, Muchos sistemas tienen objetos que simplemente se relacionan con otro objeto que a su vez ese se relaciona con otros varios y allí puede haber una relación un poco más variada, más amplia para poder encontrar un resultado específico. Pues bien, nos vamos entonces a quedar con esta última definición para hacer una abrebocas más conceptual sobre el tema que estamos visualizando el día de hoy. Bien, entonces pues finalizamos la diapositiva anterior indicando que nos quedamos con con esa última definición, la que definimos o la que encontramos como conjunto de objetos con sus relaciones y las relaciones entre objetos y sus atributos. Recuerden que nos quedamos con esta definición porque esta definición no nos ata al concepto único de que todos los objetos de un sistema tienen que interactuar entre sí. Recuerden que decíamos que pueden haber relaciones entre los objetos de uno a varios, de uno a uno, de uno a pocos, ¿sí? Y viceversa. Entonces, es muy importante que hagamos este encadenamiento conceptual porque vamos a ver que de esta manera nosotros, cuando vayamos a hacer lectura de una organización en términos de sistema, nos va a facilitar ver esas interacciones que tienen los objetos y definir esas interacciones en términos
del relacionamiento que tiene un objeto con otro. Si existe ese relacionamiento, claro está. Bien, entonces desagregando un poco la concepción que tenemos aquí, podemos decir que objeto es una parte del sistema, ¿sí? Es un pedacito del sistema, que atributo es la propiedad que tiene ese objeto. Entonces, aquí ya empezamos a encadenar conceptos importantes para nuestra facilidad de entendimiento de lo que es un sistema de gestión de calidad. Entonces los vamos a guardar muy bien en la memoria estos conceptos que finalizan con el concepto de relación, ¿no? Forma en que interactúan los objetos. Aquí lo que podríamos decir es que entonces la relación de esos objetos, mira que pasamos de hablar de elementos a dar ya algo definido como objeto. Y vamos a ver más adelante que la norma ISO 9001, o mejor, la ISO 9000, que es el vocabulario, define el objeto específicamente como un elemento pues ya activo dentro de un sistema. Aquí simplemente hablamos de que un objeto es una parte, es un elemento, es una parte de ese sistema que al interactuar, ¿sí? Eh, genera una relación con otro objeto. Lo que sí es claro es que para que un objeto esté dentro de un sistema, él tiene que tener una interacción. O sea, si no hay interacción entre los objetos, pues claramente ese objeto no hace parte del sistema porque no está contribuyendo a que el sistema genere un resultado específico. Ahora bien, dentro de esta definición aparece la palabra atributo porque entonces indica que estos objetos tienen de alguna manera algunas características propias que son relativas o que son propias de ese sistema, ¿sí? Entonces, en el sistema, si consideramos el cuerpo humano como un sistema, los objetos como los órganos, podríamos decir que uno de los atributos de los órganos es que están compuestos de células vivas y células animales, ¿cierto? Por colocar cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, identificamos en el objeto unas propiedades comunes al sistema, ¿sí? Si llamamos, por ejemplo, a un carro sistema, pues si un carro es sistema, pues podríamos decir que los objetos son el motor, son la parte eléctrica, el las llantas, por ejemplo, el sistema de rodamientos. Y podríamos indicar entonces que los atributos son, que podríamos decir un atributo común es que son piezas mecánicas, por decir algo. Y esa interacción, esas relaciones que tienen esas piezas mecánicas, permiten que el sistema vehículo se pueda mover o trasladar de un punto a un punto B. Entonces, aquí acabamos pues, de hacer este desagregado del concepto de sistema, de ese concepto con el que nos atamos, nos casamos, pues para tener un poco más de claridad. Vamos entonces a cerrar un poco esta primera parte haciendo el recorrido. Empezamos hablando de un sistema desde unos conceptos muy básicos, sí, muy primarios frente a lo que significaría un sistema. Nos pasamos por varios conceptos que fueron evolucionando y hoy, o en este momento, estamos en el concepto de sistema como no un conjunto de elementos, sino un conjunto de objetos que están relacionados de alguna manera con otros objetos y que claramente por pertenecer a un sistema, esos objetos tienen unos atributos comunes. Es decir, tienen unas características propias que nos permiten a nosotros identificar ese objeto como parte del sistema. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Y las propiedades de los sistemas también, pues es importante tenerlas claras porque nos va a permitir a nosotros también en un futuro cercano, cuando estemos ya adentrados en el tema de sistemas integrados o de sistemas de gestión de calidad mejor, eh, pues poder como
completar un poco o entender un poco, analizar mejor, yo creo que es la palabra, analizar mejor el concepto de sistema y el análisis propio pues, del fenómeno que pueda estar ocurriendo allí en el sistema de gestión. Bueno, para ello pues tenemos que tener claro que dentro de los sistemas existen dos propiedades importantes. Una es la que se conoce como sinergia, ¿sí? La sinergia hace alusión a las relaciones entre objetos que generan efectos mayores, ¿sí? Cada objeto genera un resultado que sumado al resultado del otro objeto pueden crear efectos superiores en un sistema mayor. Mire que aquí ya entonces estamos hablando que posiblemente hayan pequeños sistemas, sistemas propiamente dicho, y pueden existir sistemas más grandes, sistemas mayores, ¿sí? ¿Qué sí puede ocurrir? Independiente de la dimensión en que se vea el sistema, si es un pequeño, es un sistema como tal o es un sistema mayor, eh, lo que sí se genera y tiene particularidad en un sistema es que cuando las partes interactúan, generan efectos superiores, ¿sí? Cuando se habla de sinergia, hay una frase que se escucha y es que cuando yo sumo fuerzas, hablo de uno más uno es dos, pero cuando yo tengo una sinergia con otro, hablo de que uno más uno quizá no sea dos, sino un número mayor, ¿sí? Eh, la ventaja o una de las propiedades que tienen los sistemas es precisamente esta. La suma de los objetos, de los esfuerzos que hacen los objetos, de las contribuciones que hacen los objetos en el sistema, cuando interactúan con uno o con otros objetos, es que generan un efecto mayor. Nuevamente, por ejemplo, en el carro, el girar de las ruedas, la explosión del motor, el torque que se genera en un eje, generan un desplazamiento que puede ser un efecto mayor. Obviamente, en términos matemáticos y físicos, la suma de esos diferentes esfuerzos podría considerarse pues como una suma lineal. Pero en últimas el efecto que se genera es el de un movimiento de desplazamiento, ¿sí? Que es la suma de muchas interacciones de objetos en el vehículo al interior para que ese movimiento se dé. Y ese movimiento que es un efecto mayor, se le conoce como sinergia. Entonces, para que cerremos la idea, la sinergia es el efecto que genera precisamente la interacción de esos elementos o de esos objetos para buscar ese objetivo dado. Casi que podríamos decir que ese efecto mayor es el objetivo propiamente dicho, ¿cierto? Ahora, tenemos que hacer divisiones de los sistemas para poder entender qué tanto es un efecto mayor o no. Pero no nos vamos a adentrar todavía en ello para tener una mayor claridad. Ahora bien, vamos entonces con el concepto de recursividad, ¿cierto? ¿Qué significa recursividad? Podríamos decir que un objeto puede ser visto como un sistema. Mire que venimos haciendo ese ejemplo hace rato. Podríamos decir el cuerpo humano puede ser un sistema. Y a su vez, ese objeto puede ser parte de otro gran sistema, ¿sí? Y la suma de los esfuerzos que hace cada sistema, pues genera un efecto mayor, o sea, una sinergia, ¿cierto? Pero digamos que en últimas el gran sistema que también tiene objetivos, recuerden que veíamos las cuatro definiciones hace un rato y hablábamos de unos objetivos que se logran cuando, que se logran con la interacción de los objetos, ¿cierto? Al interactuar los objetos se logra un objetivo superior o se logran unos objetivos propiamente dichos. Dependiendo de dónde estemos en el sistema o si es un subsistema, es un sistema como tal o es un sistema mayor, el objetivo del sistema se convierte en el efecto mayor, ¿cierto? Que genera una contribución a un sistema seguramente más grande, ¿cierto?
y ese sistema más grande quizá podríamos verlo como un sistema y hace parte de otro sistema más grande. Voy con un ejemplo. Nosotros, volvamos al ejemplo del vehículo. Nosotros podríamos considerar que un vehículo es un sistema, ¿sí? Un vehículo es un sistema. Y fíjense que él está compuesto de subsistemas. Un motor propiamente dicho, y si aislamos el motor solo, el motor es un sistema como tal, ¿sí? El sistema de transmisión del vehículo es un sistema como tal. La combinación del objetivo que tiene el motor con el objetivo que tiene la transmisión, ambos vistos como sistema, podríamos decir que esa interacción de esos dos sistemas es un efecto mayor. Ahora, fíjense bien, lo que podríamos, si vemos el vehículo completo, podríamos decir que entonces el motor es un objeto, que la transmisión es un objeto. O podríamos ver, si desagregamos el vehículo, lo podríamos visualizar el motor como un sistema, el sistema de transmisión como otro sistema, que cuando logran sus objetivos, al interactuar, permiten el desplazamiento del vehículo, permiten el girar de las ruedas. Y a su vez las ruedas pueden considerarse como otro sistema. Fíjense que en ese nivel de desagregaciones vamos encontrando detalles sobre lo que significa la teoría de sistemas. Y ya empezamos a encontrar que nosotros podemos desagregar elementos y podemos ir separando esos elementos para entender esos subsistemas como una interacción de objetos propia que logra un objetivo particular y singular. ¿Sí? En el cuerpo humano podríamos considerar el cuerpo como un sistema, pero si uno mira, por ejemplo, el corazón y todo el sistema sanguíneo, eso propiamente dicho también es un sistema. Es más, el sistema sanguíneo, viéndolo como un gran sistema, al interior tiene otro sistema. El solo corazón es una máquina biológica que tiene todas las características de un sistema. Tiene unas células específicas, tiene una configuración de esas células. Esa interacción de esas células permite que se bombee sangre con frecuencia y se irrigue por el cuerpo. Yo sé que puede ser un poquito complejo pues, entenderlo, pero intento con estos ejemplos hacer una claridad mayor sobre el tema, para que también tengamos como comprensión sobre esto. Recuerden que en la antepenúltima diapositiva se van a encontrar unos enlaces de unos documentales que recomiendo que los veamos, están en YouTube. Y en lo que acabo de explicar, les sugeriría que se enfocaran mucho en lo que es el fractal, ¿sí? ¿Qué es un fractal? Y ahí se van a encontrar un poco la explicación que yo les doy, ¿sí? Y por qué es la importancia de entender los sistemas como fractales y entender qué es sinergia y entender qué es recursividad. Pues la importancia radica en que en la medida que nosotros tenemos la habilidad de visualizar subsistemas en sistemas mayores, nos permite generar una mayor capacidad de análisis para que podamos entender mejor el funcionamiento de un proceso como tal. ¿Sí? Entonces, hago mucha insistencia en esta temática, en este concepto como tal, en estas propiedades como tal, porque es muy importante entender el sistema como un todo, ¿sí? Que puede contener a su interior objetos, pero que esos objetos a su vez pueden ser también un sistema. Entonces, con esta claridad, pues alrededor de lo que son las propiedades de los sistemas, pues vamos a continuar entonces con nuestra conferencia. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con la definición de subsistema y supersistema.
algo importante pues para tener claridad, y es que en la medida en que nosotros vamos entendiendo esta situación, este concepto de subsistema, sistema o supersistema, nos vamos adquiriendo o una vez comprendido adquirimos esa habilidad de poder segmentar un proceso en pequeños subsistemas o en pequeños sistemas que se permiten ser analizados individualmente para saber si su influencia está afectando un proceso como tal. Entonces, por eso hago tanto énfasis en esta temática, en este tema en particular. Eh, pues sin más, podemos decir que entonces un subsistema eh, está atado al sistema por dos situaciones, o mejor, tres particularidades. Primero, un subsistema puede tener unas características propias que quizá poco tengan que ver con el sistema en general, pero que a través del concepto sinergia permiten entregar valor a ese sistema, a ese otro sistema que lo contiene. Es muy importante tener claro que el subsistema tiene una conexión estructural y funcional con el sistema más grande. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esto nos permite a nosotros, en el momento de hacer los análisis de un sistema de gestión, definir qué está generando sinergia y qué no, qué está generando valor agregado y qué no. Voy con un ejemplo. Entonces, el vehículo que tiene luces neón por debajo. Nosotros podríamos decir que tiene características propias si consideramos las luces neón como un subsistema. Sí, tiene una característica propia. ¿Está estructuralmente unido al sistema vehículo? Sí, efectivamente está unido al sistema vehículo de manera estructural. Y funcionalmente, dependiendo del criterio que tengamos de valoración sobre este dispositivo, podríamos considerar que funcionalmente, pues, no sé si aporta al vehículo. Si la definición del sistema vehículo es trasladarse de un punto A un punto B, esa luz neón seguramente no podría considerarse subsistema porque si bien cumple la condición de estructuralidad y de tener característica propia, al parecer funcionalmente no es así, no contribuye de manera acertada al tema o genere valor agregado. Si el objetivo es pues trasladarme en el vehículo de un punto A un punto B. Pasamos entonces al sistema, ya hay suficiente ilustración sobre el sistema y vamos a pasar al supersistema. Y el supersistema contiene aquel sistema que alberga un grupo de sistemas. Un ejemplo claro, el planeta Tierra, los planetas del sistema solar y la Vía Láctea que contiene varios sistemas interestelares. Es como un ejemplo básico, pero creo que esquematiza muy bien lo que es la diferencia de un subsistema, un sistema y un supersistema. Y fíjense que yo puedo hacer un análisis de la Vía Láctea, puedo segmentar en sistemas solares y hacer un análisis del sistema solar por aparte, sin importarme la Vía Láctea, o puedo hacer un análisis de la Tierra o de un planeta en particular sin necesidad de adentrarme al sistema solar o a la Vía Láctea. Esas son las particularidades. Aquí el planeta tiene una característica propia, estructuralmente hace parte del conjunto y seguramente funcionalmente aporta algo al sistema solar, ¿cierto? Permiten análisis individuales al tema. Muy bien, entonces ahora vamos con el concepto de sistema abierto y sistema cerrado. Sistema abierto fácilmente es aquel cuyas salidas no modifican sus mismas entradas. Y sistema cerrado es aquel cuya salida modifica su entrada. Yo voy a hacer pues como una explicación básica acá de lo que
puede ser un sistema abierto o un sistema cerrado. Eh, pues cuando se habla de un sistema cerrado, eh, indica pues que la misma salida modifica de alguna manera la entrada del mismo sistema. Mm, son sistemas retroalimentados, ¿cierto? Son sistemas retroalimentados y se puede considerar que son sistemas de un ciclo cerrado que difícilmente pues tienen efecto hacia afuera. Hay una discusión desde la teoría de sistemas y se considera que es posible que ningún sistema sea cerrado. Imaginémonos esto. ¿Qué pasaría si el motor del carro fuera un sistema cerrado? La misma salida del motor, que es la energía que impulsa el sistema de transmisión, pues no podría salir del sistema para precisamente ser transmitida a las llantas. Esa energía quedaría allí. De acuerdo a este concepto, la salida modifica su entrada, es decir, la energía debería entrar otra vez al motor como en un circuito cerrado. En últimas, el sistema se cierra, ¿cierto? Se cierra y no estaría funcional. Allí donde algunos teóricos dicen, no, pues es que sistemas cerrados no existen. Siempre habrán sistemas abiertos porque eh, la salida de un sistema claramente afecta a otro sistema, tiene un efecto sobre otro sistema, tiene una condición de conexión funcional con otro sistema. Si vamos pues a ese ejercicio mental que acabo de explicar, no hay un sistema cerrado como tal. Ahora, desde el punto de vista conceptual es importante cerrar los sistemas para poderlos entender, lo que hablábamos ahorita con el sistema solar. El subsistema Tierra, el subsistema planetas o el sistema planeta, el sistema planetario y la Vía Láctea. Para yo poder hacer un análisis de la Tierra, pues intento de alguna manera cerrar el sistema Tierra para hacer los análisis del sistema Tierra sin tener en cuenta las influencias del sistema solar y del supersistema que es Vía Láctea. Es como el concepto de sistema abierto y sistema cerrado aparece, los conceptos de sistemas aparecen más con una finalidad y es facilitar movernos entre sistemas abiertos y cerrados dependiendo de la necesidad que tengamos de análisis de ese sistema y de los efectos que tiene sobre los procesos. Es importante tener esa claridad frente a lo que es un sistema abierto, un sistema cerrado. Muy bien, ahora vamos a conocer pues un poco las partes de un sistema. Pues aquí no es muy difícil entender cuáles son las partes del sistema. Pues tenemos los elementos de entrada, que pueden ser uno, pueden ser muchos, la transformación, generación de valor agregado, o sea, la interacción dentro de ese sistema de algunos objetos que permiten que se cumpla el principio o la propiedad de sinergia. Y tenemos los elementos de salida. Si nos vamos al motor del vehículo, con el que hemos hecho muchos ejemplos ya, pues la energía que sale y que impulsa el sistema de transmisión del vehículo, eh, aparece aquí una combustión, tiene elementos de entrada. Si nos vamos a lo básico, es un combustible, oxígeno y una chispa. Aparece una combustión y sale una energía que permite que se transmita a las llantas o a las ruedas del vehículo para poder que haya un desplazamiento de un punto A un punto B. Fíjense lo que nos encontramos acá.
Lo que teníamos hace un rato era una generalidad de sistema, elementos de entrada, una caja negra que permite la transformación, o sea, la sinergia, para obtener unos elementos de salida. Si nos vamos al concepto de sistema cerrado, esto es un sistema cerrado. Mira, todo lo que está en la salida afecta a la entrada, el concepto. Pero fíjese que pues, eso no ocurre en la vida real, o sea, los sistemas cerrados propiamente dichos no existen. Sin embargo, nos aprovechamos de esa concepción para poder aislarlos y con ese aislamiento que hacemos teórico del sistema, podemos hacer análisis más fácil al interior. Pero fíjense que aquí encontramos algo más interesante y es que en un sistema, al interior en la caja negra donde suceden las transformaciones, una vez entran las entradas, valga la redundancia, encontramos también sistemitas, perdón, objetos. Estos son objetos que interactúan entre sí. Pero si hacemos un análisis exhaustivo del asunto, pues encontramos que esos objetos que interactúan entre sí también se pueden considerar sistémicas. Y ahí podemos hacer aislamiento de esos sistemas. Aquí quise ejemplificar un poco que los sistemas, esos sistemitas, esos objetos que tienen características propias, están conectados funcionalmente con el sistema, pues tienen conexiones entre ellos. A veces no es necesario, aunque lo decía hace un rato, pues que debían haber conexiones, pues aquí quiero ejemplificar que de todos modos pueden haber en un sistema dos objetos, ¿cierto? Que quizá no se conecten con otros tantos, pero que de alguna manera tiene que haber una conexión para poder generar esta salida. Estos son los elementos de entrada, sino elementos de salida. Entonces, digamos que eso pasa. Ahora, miremos bien el ejemplo. Esta interacción puede generar esta salida. Si esta interacción está sola y no se conecta con alguien más que genere la salida, al parecer esto no está generando un valor agregado y no está teniendo sinergia. Nótese que viendo este sistema cerrado podemos encontrar sistemitas por fuera, ¿cierto? Que nada tienen que ver con este sistema como tal. Entonces ahí vamos como captando la idea de lo que es un sistema y cómo pueden haber pequeños sistemas dentro de un sistema grande, ¿sí? Para poder nuevamente, repito, adaptarnos a esta concepción y adquirir la habilidad de, la habilidad de separar objetos de un sistema para poder hacer análisis de una situación en particular. Bien, le decía hace un rato, entonces un sistema abierto, la salida no afecta a las entradas, en un sistema cerrado las salidas afectan las entradas. Hay algunos conceptos, pues, en términos de que pueden haber sistemas semicerrados donde la salida cumple su función, ¿sí? La salida cumple su función, pero una parte de esa salida alimenta el sistema. Esto puede ser un ejemplo de esos sistemas semicerrados o semiabiertos, como se quiera visualizar. Eh, Está, por ejemplo, en la nevera. ¿Sí? Hay unas entradas. Aquí sucede un proceso que hace que baje la temperatura y hay una salida, una temperatura baja que conserva los alimentos. Pero esta conexión lo que hace es tomar un pedacito de la salida para poder monitorear que la temperatura no se baje demasiado, ¿cierto? En ese monitoreo de la temperatura que no se baje demasiado, pues él está alimentando. El momento en que la temperatura baja, hay una entrada en este sistema de refrigeración que por algún motivo da una alerta para que no se siga produciendo la misma salida, sino que se modifique una salida por una temperatura mayor para poder estabilizar el sistema en lo que nosotros deseamos tener. Son sistemas
Semicerrados, semiabiertos, yo preferiría decir que son sistemas retroalimentados. Muy bien, entonces, en resumen, aquí podemos, digamos, repasar un poco lo que hemos visto en el día de hoy. Tenemos un sistema es tal si está diseñado para hacer, lograr o realizar algo. Muy importante tenerlo en cuenta. Los sistemas pues, tienen un objetivo o unos objetivos. Cuando algo tiene un objetivo, unos objetivos, podemos considerarlo sistema, pero también para considerarlo sistema tenemos que hacer un análisis de los componentes que tiene, ¿sí? Determinar si hay objetos o partes que generalmente son tangibles. Es muy importante que aquí también utilicemos un poco la imaginación y nos aventuremos a pensar en objetos intangibles, elementos que son intangibles, pero que tienen efecto sobre el sistema. No tengo un ejemplo claro en este momento, seguramente en el transcurso del curso podremos tener uno que nos permita pues como aterrizar esta idea. Pero sí definitivamente el sistema tiene objetos, tiene partes. Esas partes, esos objetos tienen atributos, características, tienen unas características que facilitan pues identificar el objeto. Hay relación entre los objetos y aquí ya nos adentramos en un campo un poco más técnico para los sistemas de gestión de calidad. Pasamos a decir que es una simple relación y podemos considerar la relación como una información útil que requiere una plataforma para comunicarse. El emisor la compila para que sea coherente y el receptor la recibe y la vuelve valor agregado. Emisor y receptor deben construir lo que se interpreta como información útil. Y vamos a agregar algo al final y es que podemos decir que un sistema para hacerlo también requiere de control. Es decir, no va a generar un proceso desmesurado sobre lo que es el objetivo. O sea, el objetivo del sistema no solamente es generar para lo que fue realizado, sino también generar un control propio, porque si no, el objetivo como tal eh, se sale de control, ¿cierto? Es decir, un vehículo no puede acelerar infinitamente y alcanzar una velocidad infinita, ¿sí? Está destinado para desplazarse, sí, pero no está destinado para desplazarse infinitamente. O sea, que es muy importante tener claridad sobre esa particularidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace que eso no suceda? Pues un sistema de control. En este caso, lo puede dar las señales de tránsito y al haber una señal de tránsito, quien conduce hace un control a través de un mecanismo que se llama freno, un control de velocidad, de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, miren que aquí ya hemos agregado unos conceptos técnicos importantes que nos permitan a nosotros aterrizar esos conceptos dentro del sistema. Me voy a detener un poco en la relación, ¿sí? O sea, la relación entre objetos, en últimas, es una comunicación, ¿sí? Y es una información útil. Si vamos al ejemplo del vehículo, cuando decimos que el motor recibe oxígeno, gasolina o un combustible y una chispa, pues digamos que son tangibles en términos de la relación. Pero en los sistemas organizacionales, pues la información es la relación propiamente dicha entre dos objetos. Voy a ponerles un ejemplo a ustedes como estudiantes. Cuando van a hacer la matrícula, a ustedes les llega un correo donde les indica que tienen autorización
en cierta franja de tiempo para conectarse al sistema y poder hacer la carga de asignaturas. ¿Listo? Estamos claros en eso. ¿Listo? Eh, para poder tener el sistema matrícula funcionando, pues existió entre un objeto que se llama, podríamos decirlo, admisiones, una comunicación entre un objeto llamado estudiante para que se ejecute una labor de carga de asignaturas. Fíjense que la relación entre los dos objetos, oficina de admisiones y estudiantes, esa relación entre esos dos objetos está dada por una comunicación, ¿sí? Por una comunicación útil, ¿sí? Porque no es comunicar por comunicar, sino que haya una información útil, que haya, cuando hablamos de información es porque precisamente los datos que conectan esa relación tienen información, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos como información útil. Fíjense que aquí decimos que el emisor la compila, es decir, el emisor es el que define cómo se va a mandar el mensaje, en este caso admisiones estructura un correo electrónico que le envía al estudiante. Esa estructuración del correo electrónico se llama compilación, ¿sí? Compilación. De forma tal que sea coherente para quien recibe, ¿sí? Eh, Y esa información que es la que constituye la relación entre los dos objetos, en este caso admisión es estudiante, el estudiante la recibe y la vuelve valor agregado. Para los términos del ejemplo, el valor agregado es que el estudiante ya sabe en qué momento tiene que intervenir en el sistema para poder cargar las asignaturas. Entonces, es bien importante que tengamos esas claridades. Emisor y receptor deben construir lo que se interpreta como información útil. Es decir, previamente tuvo que haber un arreglo entre admisiones y el estudiante para poder que ese correo que estructura admisiones sea coherente para el estudiante, ¿sí? En este caso, la construcción pues no se hace entre admisiones y estudiantes, sino que media un reglamento estudiantil, media eh, que digo yo, unas normativas institucionales que le permiten a admisiones y a estudiantes entender de qué manera se tienen que comunicar. Y aquí pues suena algo interesante, es que hay un sistema externo que facilita esa comunicación. ¿Sí? El ejemplo nos permitió entonces también visualizar eso. Pero por ejemplo, en el sistema hogar, eh, el emisor y el receptor pueden ser mamá e hijo o mamá e hija y construyen una información, un código que al momento de que se quiera cumplir un objetivo del sistema, pues el objeto 1 que podríamos llamar mamá con el objeto 2 que podríamos llamar hijo, cuando interactúan, bajo ese código que hay, se entiende y se ejecuta una acción. Eh, Ese código, y hago referencia a las familias porque nosotros entendemos los mensajes que da la mamá al hijo, incluso por el mismo tono de voz. Dependiendo del tono de voz, del volumen de esa voz, pues el receptor codifica la señal y se ejecuta el proceso. Entonces, un ejemplo, si mi mamá me llamaba hijo, pues yo sabía que la acción que iba a tomar era una acción relacionada con algo que no implicaba alguna situación en particular grave. Pero si mi mamá me llamaba John Mario, eh, téngase, me tenía que tener, ¿cierto? Porque yo sabía que en la comunicación, cuando yo decodifico el John Mario, pues entiendo que la acción que puede derivar es una situación que yo no cumplí previamente, mejor dicho, se puede generar un regaño
para poder cumplir una actividad posterior. Es un ejemplo así muy general y seguramente tendremos más ejemplos válidos para todo este proceso. Eh, Espero pues que hasta aquí pues hayamos tenido pues esas claridades respecto a lo que es el tema o los conceptos de sistema eh, y toda la conceptualización que hay alrededor y el entendimiento que debemos tener sobre los sistemas. Pido excusas por el correo enviado hace, o mejor, les ofrezco excusas por el correo enviado hace unos días, donde hacía un reclamo en términos de la firma del compromiso académico, fue como llamamos nosotros, un despiste mío, porque había enviado un compromiso académico de otra asignatura que dicté hace algún tiempo. Me confundí en ese envío, entonces algunos se loguearon en un formulario y otros, y la mayoría se loguearon en el formulario de la asignatura. Eso pues generó pues ese ruido. Les ofrezco disculpas pues porque quizás debía haber revisado con mayor detalle antes de enviar el correo, pero finalmente pues les confirmé un rato después que ya había encontrado la base de datos real. Espero, muchachos, entonces que nos podamos encontrar en la próxima sesión sincrónica. Voy a intentar concertar algunos horarios, a ver si podemos coincidir la mayoría en un horario específico en el que podamos interactuar mejor a través recuerden, el material que se habla la tercera semana son estos videos que acabo de dejar. Este video corresponde a lo que se habla de la segunda semana. Y pues nada, desearles la mejor de las semanas. Espero que en la próxima, en el próximo encuentro podamos completar las explicaciones que tenemos sobre este tema y, eh, y mirar a ver si genero la primera guía sobre lo que sería el trabajo final. Creo que un trabajo intermedio en este momento se me escapa la claridad del compromiso académico, pero la idea es ir conformando algunos equipos para atender unos temas puntuales de la asignatura a lo largo del tema evaluativo. Les agradezco mucho su atención y recuerden que me pueden escribir a través de el chat de Teams, del correo electrónico, o pueden ir a mi oficina en el bloque I, tercer piso, módulo 5, que allí pues estoy siempre dispuesto a atenderlos. Recuerden que si van a ir personalmente, considero apropiado que me envíen un correo para que concertemos una cita y que no vayan a perder ustedes la ida. Nos vemos, les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, dependiendo de la hora en que vean este video. Hasta luego.